silla. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a la siguiente. Entonces, nosotros vamos a hablar del baloncesto basado en la persona y su movimiento. La persona en este caso, alguna vez me preguntaron, oye, lo que vas a hacer, ¿se puede aplicar a niños? Sí, si te aseguras que sean personas. Hay que asegurarse que son personas. ¿Cómo? Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Para esto necesitamos, obviamente no, en la conferencia anterior, en el, en el panel que tenían con los expertos que un servidor vio hace unos minutos atrás, alguien habló de investigación, ¿no? Es algo que a mí me apasiona, sobre todo porque trata de dar luz a lo que a veces no se ha tocado, ¿no? Y para eso tenemos que hacer un análisis contextual. ¿Qué es el análisis contextual? Es recopilar información, estudiar datos que por separado los puedes obtener y tienes que buscar cómo interaccionan. Este, Esto nos van a ayudar a determinar ciertos aspectos para poder diseñar posteriormente el plan de entrenamiento. Esto es un proceso metodológico de investigación que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, específicamente ahorita lo vamos a hacer con el entrenamiento deportivo. En este caso, al diseñar un plan. No vamos a diseñar el plan, vamos a ver lo que hay atrás, los estudios que hay atrás y que promueven o que es la propuesta de donde un servidor labora, ¿no? Y que la pone al servicio de los estudiantes, de los alumnos, que, son bastantes, ¿no? Somos una red de aproximadamente 60, 70 colegios, lo hacemos hacia ellos, ¿no? Por lo tanto, nosotros sabemos que en ese análisis contextual hay lo componen tres cosas. Un objeto intangible de estudio, que es el baloncesto. El baloncesto se interpreta, o los jugadores lo interpretan, hay balones para jugarlo, pero no existe una forma de tomar el baloncesto. Nadie me puede decir de manera tangible, o sea, tocarlo, decir, las cosas tangibles se tocan. Entonces, decir, este es un baloncesto, no lo hay, se representa. Todo lo que hay alrededor de esto, de todos los deportes, son representativos. No, y todos los objetos que se derivan en él, que son tangibles, hacen a los deportes. O sea, los deportes en su esencia, en su conceptualización, son intangibles. Y luego tenemos un sujeto, el sujeto que es este binomio de profesor-alumno, o formador aprendiz. El sujeto número es el entrenador. Y en nuestro caso, el que vamos a centrarnos en él completamente, en esta persona y su movimiento, es el sujeto 2, que es el deportista, en este caso el niño. Hablando que es mini básquet, en las edades que, bueno, ustedes saben qué edades son, que generalmente son menores de 12 años, ¿no? Según reglas FIBA, ¿no? Entonces luego tengo que el objeto de estudio, que es el baloncesto, tiene elementos, más bien áreas de estudio, áreas de oportunidad de que se pueden estudiar, que generalmente es la técnica deportiva, fundamentos, elementos, las posiciones que juega un jugador, etcétera, ¿no? La planeación estratégica basada en los sistemas de entrenamiento, los sistemas de juego, los sistemas de entrenamiento que también existen, ahí tú vas poniendo, ¿no? Esta parte. La cuestión táctica, la táctica deportiva, que también que básicamente se fundamenta en las decisiones que vas a tomar durante el juego en relación al ataque y la defensa que realiza el jugador, porque al final del día él es el que está dentro de la cancha, ¿no? Y las capacidades motoras que se pueden trabajar, llámese preparación física propia del baloncesto. ¿Qué necesita el baloncesto para ser jugado desde el punto de vista motriz? Y la preparación integral, que es el conocimiento propio del deporte y todo lo que hay alrededor de él, el reglamento y los valores que se promueven, ¿no? De hecho, la RIBE tiene una serie de valores que emanan del baloncesto y que ya viene esa parte de retribución. O sea, tenemos valores en la RIBE que son parte de la formación integral que promueve el baloncesto, ¿no? El sujeto número 1, si alguien se identifica con la figura, es pura coincidencia, es el entrenador. Este entrenador también tiene áreas de formación. Su formación puede ser académica, profesional, autodidacta,
debe tener experiencia o tiene experiencia, años de jugador o años de entrenador, qué intereses tiene, los personales y los profesionales, qué estilo de enseñanza tiene, si es conductual, constructivista, humanista, o sea, cómo enseña, cómo direcciona sus entrenamientos y competiciones, porque hay excelentes entrenadores que dirigen entrenamientos y son verdaderamente unos maestros entrenando, pero les falta mucho en la dirección, en la dirección de las competiciones, o viceversa. Eres muy buen estratega, pero a la hora de la preparación te falla, ¿no? Tienes un liderazgo, hay que buscar cuál es la relación diárica que existe entre tus jugadores y tú, y eso para propiciar la cohesión de equipo, ¿no? La cohesión y dirección de equipo. Para esto, incluso existen doctorados de liderazgo, ¿no? Entonces, esa parte que entre seguidor y líder, que se tiene que estar estudiando constantemente. Y obviamente, pues algo fundamental, cómo incide su familia, sus amigos, cuánto las personas más cercanas a él, de este sujeto número uno, inciden en su forma de dirigir, en su forma de ser y cómo aborda la problemática del baloncesto infantil. Aquí viene una frase, ¿no? Una frase que a pesar de que está en voleibol, y espero que solamente sea en voleibol, pues yo espero que en básquetbol no suceda, pero es muy cotidiano, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de ser jugador, ya puede entrenar un equipo, ¿no? No nos preparamos, no leemos, no buscamos información, sobre todo para aplicar técnicas didácticas, o sea, y normalmente una persona que es jugador generalmente enseña como le enseñaron, pero sin preparaciones, o sea, sobre todo principios didácticos, principios pedagógicos, los principios del entrenamiento, todo ese tipo de cosas que no lo hacen, ¿no? Y bueno, pues ahí rematamos que es como si alguien que tiene buena salud ya puede ser tu doctor, ¿no? Entonces se las dejamos aquí para que ustedes vean la importancia de que tenemos el prepararse, ¿no? Prepararse en esta parte. Y bueno, vamos al sujeto número 2. Este sujeto número 2 pues, es el basquetbolista, el niño, el que va a jugar, ¿no? El que va a practicar esta actividad llamada baloncesto. Y estas son sus elementos que le integran, que pueden ser los elementos de estudio, ¿no? ¿Qué características de la edad tiene? Hay niños que tienen, los niños de 6 años no se parecen a los de 8, a los de 10, a los de 12, porque tienen características físicas, sociales, afectivas y cognitivas diferentes. ¿Qué capacidad de aprendizaje tiene? O sea, ¿cuánto tiempo pasa en ese aprendizaje motor en relación a la cognición? La capacidad de aprendizaje motor está relacionado con la cognición y es el tiempo que un sujeto elabora sus constructos para poder dominar un elemento, un gesto técnico, en este caso deportivo, motriz, y es el tiempo que pasa, ¿no? La capacidad de aprendizaje, es el tiempo que tardas en aprender una actividad. Y luego hablamos de las habilidades socioafectivas, que cuánto, eh, qué capacidad, más bien qué capacidad, qué oportunidad tiene de tomar decisiones por él mismo y que no sean inducidas, cómo maneja sus emociones y el interés que tiene para realizar una actividad, ¿sí? Sus amigos, su familia, que nosotros los seres humanos tenemos un sistema de creencias muy arraigado. Entre más grandes de edad somos, más arraigado tenemos las creencias, sobre todo las que son estructurales, las que vienen de familia. ¿Qué antecedentes deportivos hay en tu familia? Etcétera, ¿no? La escuela donde estás tiene un programa deportivo, promociona el deporte, no lo promociona, tiene vital importancia la actividad física y deportiva, no la tiene, etcétera. ¿Cómo es tu relación con el entrenador? ¿Cómo es la relación que tiene esta personita desde su concepción como aprendiz, como seguidor, en esa relación diádica que existe? Y también la relación diádica que existe entre tus compañeros, entre los propios seguidores. Cuando eres un seguidor, y los dos los jugadores fungen como seguidores del entrenador, entre ellos hay una relación, hay un ascendente que también se estudia, cómo es la relación entre los jugadores para poder lograr
más allá de la cohesión de equipo, la hermandad, ¿no? Y los factores hereditarios, los innatos, las lesiones, todo lo que te puede, en un momento determinado, te puede limitar la práctica del baloncesto, ¿no? Bien, entonces, aquí una frase, esto es importante que lo señalemos, dado que estamos en la RIBE, y más allá del deporte, promovemos valores, etcétera, y lo que un servidor trae a la mesa es, más allá de tu actividad física, de lo que tú realices, del deporte que realices, así lo voy a comentar, está esto, ¿no? Siempre la mayor debilidad de una persona va a ser el deporte, la ignorancia. Y nosotros en nuestra red, la red de colegios, decimos lo siguiente, ¿no? Tu mayor debilidad siempre será la ignorancia, primero la escuela, después el básquet. Y ese después no quiere decir que primero termines la escuela y después desarrolles el básquetbol. Se trabaja de manera conjunta y para nosotros la escuela es una responsabilidad como la práctica deportiva también es una responsabilidad. Esto lo saben los papás y entonces no tratan de eludir esa responsabilidad en aras de darle más tiempo a la escuela o viceversa. La escuela no le tiene que robar tiempo al baloncesto ni el baloncesto a la escuela, pero hay una prioridad que es tu formación, tu educación, ¿ok? Que también educas a través del baloncesto. Bien, ahora vamos a comenzar entonces. Y dice, ¿cuáles son las responsabilidades del entrenador? ¿Qué responsabilidades tiene el entrenador? Sobre todo en este nivel del minibásquet. Vamos a ver algunas. No son todas, pero consideramos que son las que más repercuten, ¿no? Primero una de tus responsabilidades es la enseñanza del baloncesto bajo un enfoque pedagógico. O sea, tienes que tener bases pedagógicas para la enseñanza. Obviamente, eso forma tu estilo de enseñanza. O sea, tienes que tener un estilo propio, una filosofía de juego propio, porque con base a tu filosofía de vida, promueves tu filosofía de juego y esa permea o impacta a los jugadores. Tienes que conocer las características físicas, motoras, psicológicas, afectivas y sociales de los sujetos que entrenan. En este caso, los sujetos son los niños. Los niños, ¿cuáles son sus características? Hace rato un profesor de Guatemala, creo, señalaba del deporte inclusivo y señalaba a las personas con discapacidad. Hablo de síndrome de Down, de alguna discapacidad intelectual, entonces, ¿cómo son esos niños, no? ¿Y qué les tienes que dar para que sean integrados, estén incluidos? Tu responsabilidad es diseñar el plan de intervención, o sea, el plan de entrenamiento pedagógico del baloncesto, a base de estrategias u objetivos. ¿Qué son las estrategias? Que vas a vigilar todo el proceso y el resultado no va a incidir. Pero si va a ser por resultados, entonces tienes que tener bien claros los objetivos. En esta planeación que vas a realizar, tendrás que definir, sobre todo si son niños pequeños, que tu planificación sea con base a estrategias para que se logren los propósitos que pretendes, ¿no? Y vas a un torneo, ya son los niños que están próximos a pasar de categoría y es su último año, su último torneo de minibásquet, entonces posiblemente te puedes ir por objetivos, y quiere decir que puedes buscar cierto tipo de resultado. Tienes que supervisar la instalación, la disponibilidad del material, tienes que dirigir entrenamientos y competencias, dice una máxima que tendrás que ser el primero que llegue y el último en irse. Tienes que vivir y disfrutar lo que haces. A veces yo veo que hay entrenadores que lo sufren, ¿sí? Que lo sufren, que son tan pasionales que lo sufren. Tienes que lograr la cohesión del equipo para todos los miembros del equipo para ti deben ser importantes, desde el que casi no puede tocar, desde casi no controla el balón, hasta aquel que ya motrizmente, madurativamente, desde el punto de vista motriz y cognitivo, ya el base, ¿no? Tienen mucha importancia a ambos. Y tienes que ser un líder, no un jefe, no un patrón, un líder, un líder. Soy de la idea que tienes que ser un líder transformacional, no transaccional. ¿Qué quiere decir transformacional? Que transformas vidas a través de la motivación. No transaccional, que
que quieres a través del resultado transformar vidas. Somos de la idea que debemos ser líderes transformacionales. Y por supuesto tienes que promover el respeto por todo y por todos, por la naturaleza, los animales, las personas, la instalación, todo. Tienes que promoverlo. Dejar limpio el lugar, no permitir que los niños arrojen basura, levantarla, etcétera, junto con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades del niño jugador? Vamos a ver. Lo primero que tienen que aceptar que el niño va a aprender a su ritmo y con base a sus facultades. Ni antes ni después. Él tiene que aprender a su ritmo. Entonces, unos, independiente, yo puedo hacer una crítica del baloncesto basado en categorías, que siempre está en categorías por años. El problema de las categorías de temporales por años es que a veces dejas de lado la madurez. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Por eso hablamos a tu ritmo y con base a tus facultades. No tienen que actuar como adultos. Los niños no son adultos en miniaturas. No, tienen su propio ritmo de crecimiento, su propio aprendizaje, ritmo de aprendizaje, etcétera. Hay niños que aprenden, que se equivocan rápido y aprenden rápido. Otros que se equivocan, se vuelven a equivocar, vuelven a ensayar, se vuelven a equivocar. O sea, no importa. El mejor instrumento, uno de los mejores instrumentos de aprendizaje es el error. Pues hay que tomarlo en cuenta. Tienen que disfrutar y divertirse responsablemente cuando juegan, cuando aprenden, cuando entrenan y hasta cuando compiten. Tienen que ser fundamentalmente esto, que el disfrute por la actividad les dé la diversión con responsabilidad. Son responsables de su actuar dentro del baloncesto. O sea, en lugares donde ellos ya tienen que actuar, donde su desempeño depende de sus capacidades, ellos tienen que hacerse cargo, hacerse responsables de su actuar. No es el entrenador, no es el papá, son ellos. Y hay que enseñarles desde pequeños que es la responsabilidad de ellos su actuación. Lo más importante, hay que mantenerse como únicos, como personas irrepetibles. O sea, me debo de sentir privilegiado. Un niño se tiene que sentir privilegiado por el simple hecho de que que es un ser que es único y que incluso si es un hermano, tiene un hermano gemelo, también es único, aunque aparentemente nos parezcamos muchísimo, pero somos únicos en ese sentido. Somos responsables o son responsables de su autocuidado. Hay que, hay que promover el autocuidado de ellos. Deben estar conscientes de su autonomía. O sea, tienen que, en esta metodología, lo que hacemos es que ellos tienen palabra, tienen palabra de opinión, o sea, opinan, deciden, cuestionan. Es fundamental este tipo de cuestionamientos porque ellos en su momento son los que juegan y deciden dentro de la cancha, ¿no? Entre más autonomía les des, menos te vas a preocupar para decirles qué hacer y qué no hacer en el baloncesto. Ellos tienen que mostrarse orgullosos de las raíces de quienes son y de sus raíces. En esta parte de la arriba, de la parte de los pueblos originarios y todo eso, metemos esta parte, ¿no? Nosotros también hacemos esta parte del sentir, de sentirme orgulloso de mis raíces y de mí mismo. Y obviamente ser respetuoso y disciplinado y partes de ti. O sea, la disciplina y el respeto parte de uno por lo que eres, por lo que haces, por lo que tú promueves, y de ahí lo permeamos hacia los demás. Bien, ahora tenemos Alison Goldnick, una psicóloga, a los formadores, en este caso un servidor lo quiso poner también al entrenador, te hace una pregunta. Esta pregunta la vamos a responder al final y se los voy a dejar aquí. ¿Cómo te ves como formador? ¿Como un carpintero o como un jardinero? ¿Cómo te ves? La vamos a dejar aquí, así, ustedes más adelante, espero que en los comentarios me puedan decir cómo se ven o qué inquietud les da hacer. Si eres un formador o eres un entrenador que te ves como carpintero o si te ves como jardinero. Cada uno de ustedes en su país, recuerde qué es lo que hace un jardinero, qué hace un carpintero y con base a eso pongan las similitudes. ¿Cómo te ves como entrenador? Continuemos. Bien, ahora sí, vamos a la persona y su movimiento.
esta persona y su movimiento, decimos que el movimiento es una realidad antropológica. Se presenta en manera múltiple en diferentes ámbitos de la vida, en muchos ámbitos de la vida, ¿sí? Y nosotros nos comunicamos con nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo sale la voz, salen gestos, salen acciones, salen un tipo de situaciones. Es en nuestro cuerpo el que se comunica y generalmente desempeña 4 funciones. Una función de conocimiento, que el movimiento, según las teorías de aprendizaje y de desarrollo humano, te dicen que que la dimensión cognitiva descansa sobre la dimensión motora. ¿Qué quiere decir esto? Que tú necesitas primero moverte y con base al movimiento aprendes. Entonces, nosotros le llamamos a ese tipo de, este, de desempeño de conocimiento, el cuerpo cognoscente, el cuerpo que sabe, el cuerpo que conoce. Tenemos la función anatómica, que tú mejoras a través de la práctica tus movimientos, de tus propias capacidades y, y atiendes diferentes situaciones. Y entonces nos llamamos el cuerpo que se expresa, el cuerpo expresivo. Y también tenemos desempeños a través de la relación y de la reflexión, en tanto que puedes utilizar el movimiento para comunicarte con otra persona a través de gestos, señales, incluso cuando alguien te gusta, te le quedas viendo de una manera este, muy propia y empiezas a hacer señales para ver si te llama la atención. Y entonces es un cuerpo que se comunica, es un cuerpo que habla. Y higiénica cuando conserva y mejora su salud, su estado físico. Y entonces hablamos del cuerpo saludable. Por lo tanto, el cuerpo tiene diferentes formas de comunicarse, de hablar. Y entonces lo llamamos, seguramente nuestros compañeros de Sudamérica identifican el término como el cuerpo políglota, el cuerpo que habla diferentes idiomas a través de su expresión, de su movimiento y no necesariamente a través del habla, ¿no? Y posturas también. Por lo tanto, aquí vamos a empezar. La propuesta de nuestra red de colegios católicos, somos una red de colegios católicos, sostiene que el deporte escolar lo expresa la persona a través de su movimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando señalamos en mayúscula persona, quiere decir un niño como persona. Cada persona es individual, es un ser individual y por lo tanto tiene su propio movimiento, ¿sí? No existe ante la técnica deportiva de cualquier especialidad, redundando deportiva, no existe un patrón de modelo único en todos. Existe una interpretación que hace el sujeto que practica ese deporte y se acerca a un modelo cercano a lo que pudiera ser el movimiento perfecto. No existe el movimiento perfecto, lo que existe es interpretación de ese movimiento a través de tu capacidad. Por eso se llama, tú como persona vas a tener un movimiento propio, tú tienes un movimiento propio. Entonces nosotros, el deporte escolar, lo basamos en la persona y su movimiento, la persona que se mueve a través de sus capacidades y sus desempeños. Por lo tanto, en este caso, es un movimiento irrepetible, o sea, hacemos movimientos muy parecidos, pero son irrepetibles, incluso entre nosotros o el mismo que nosotros realicemos. Es un movimiento único y es filial. ¿Qué es filial? Que busca ser parte de un grupo, ¿no? Por eso la mayoría de los seres humanos pertenecemos a un grupo social. Puede ser deportivo, puede ser musical, puede ser de cualquier tipo, y por lo tanto tenemos esta parte, ¿no? Entonces el movimiento de la persona es único, es irrepetible y es filial, ¿ok? No hay dos personas que se muevan igual. Y entonces lo cimentamos en 6 visiones, en 6 posturas, en 6, en 6, digámosle, no son teorías, en 6 pequeños enfoques, ¿no? Eh, y estos son, nos van a decir que nosotros, el ser humano, eh, en la práctica deportiva, somos capaces del movimiento natural obtener un movimiento cultural. Todo lo natural es aquel movimiento que está en la filogenesia del ser humano. Caminar, trepar, correr, trepar, saltar, y que además
son capacidades que nos permitieron la sobrevivencia de nuestra especie y son comunes en todos los seres humanos. Correr es común en los seres humanos. ¿Cómo corre un ser humano? Es una cosa diferente, pero son comunes. Y entonces los seres humanos, a través de sus capacidades y del medio ambiente donde se desarrollen, van a desarrollar un movimiento cultural. En este caso, el baloncesto. El baloncesto es un movimiento cultural porque el baloncesto se inventó hace, si no mal recuerdo, hace 130 años. Es un movimiento y que no se parece en nada. El baloncesto que se jugó en los últimos años del siglo XIX, no se parece en nada al baloncesto que estamos jugando ahora, ¿no? De hecho, no había el drible, no existía en la primera vez que se jugó el baloncesto, ¿no? No lo jugaron los niños, los jugaron gente de universidad. Y entonces decimos que se transita del movimiento cultural al del movimiento natural al movimiento cultural, con movimientos reflejos, rudimentarios y regulados, a los movimientos intencionados, complejos y especializados. Cuando ya regulas tu movimiento, tus movimientos básicos los regulas, estás capacitado para hacer movimientos intencionados. Los movimientos intencionados denotan un aspecto decisional, o sea, tienes una intención o sea, tienes toma de decisiones, es un elemento táctico, y obviamente puedes desarrollar movimientos complejos o especializados, dependiendo de cómo te muevas, ¿no? Hacia dónde te muevan el entrenador en este caso el sujeto. Y entonces estas son nuestras 6 visiones: la evolutiva, la biológica, la sociológica, la psicológica, la pedagógica y la filosófica. Y aquí vamos a denotar cosas que nuestra red de colegios hace, y que además no solamente lo hace en educación física, o lo hace en baloncesto, lo hace en todos los ámbitos del aprendizaje que tiene nuestros alumnos, en todos, todos. Bien, esta visión evolutiva señala que el progreso de nuestra especie, de la especie humana, empezó del instinto motriz a la inteligencia motriz. Y esto lo podemos, quizá el mejor adelanto que hubo en nuestra evolución, para mí, en lo personal, la mejor evolución que pudimos tener es cuando en nosotros como especie surge el bipedismo, ¿no? No como especie, sino como que heredamos el bipedismo de, de este, de los, del Homo habilis y del Homo antecesor y del Homo habilis antecesor y del Homo, me falta uno, perdón, no recuerdo, pero lo heredas. Y hay estudios que el bipedismo se dio hace 3.4 millones de años. Entonces, caminar, pues tiene esa herencia, ¿no? Esa herencia evolutiva. Y que dejó libre las manos y al caminar erguidos, dejó libre las manos para poder hacer otro tipo de cosas y bueno, la visión cambió, ¿no? Por lo tanto, el, el instinto motriz es un impulso natural, ¿sí? Es interior, es irracional. Vamos, es un movimiento no pensado, no aprendido, y que provoca una acción motriz sin que se tenga conciencia de qué ración obedece. Por lo tanto, también la inteligencia motriz es la facultad a través de la acción motora de aprender, comprender, razonar y tomar decisiones con base en una idea determinada. Esto es baloncesto. Esto es baloncesto. O sea, para jugar baloncesto tengo que aprenderlo, lo tengo que comprender, lo voy a razonar y posteriormente voy a tomar decisiones cuando lo esté jugando, ¿no? Con base a una idea determinada, ya sea situacional o planteada. Situacional en el momento o planteada a través de un esquema que posiblemente el entrenador me señaló, pero voy a decidir a través de lo que se me presenta, la situación que se presenta, en este caso en el niño. Esta es nuestra visión evolutiva. Tenemos una visión biológica, sobre todo del desarrollo motor, y hablamos que vamos de los comportamientos motrices a la conducta motriz. Pero me pueden decir, oye, eso pertenece a la psicología. Sí, siempre y cuando solamente te vayas por los patrones conductuales. En este caso, nosotros vemos
que el movimiento no es, aunque es biológico, no es propio del ser humano. El movimiento es propio del ser humano, es biológico. Y por ende, por esa simple razón, somos humanos, por una situación genética únicamente. Entonces, este comportamiento motriz tiene sus raíces en la condición genética. Y eso nos constituye en humanos y eso nos define. Por eso el comportamiento es motriz sin que metamos ahorita la psicología. O sea, cómo te comportas, cómo estás, cómo realizas ciertas cosas, sobre todo cuando estás en la naturaleza, ¿sí? Y podemos decir que es el proceder motriz de que los humanos realizan en relación a su entorno y los estímulos que recibe de él, ¿ok? Según sus circunstancias. Entonces, el comportamiento motriz es la relación que existe entre los seres humanos, en este caso la persona, el sujeto, en relación a su entorno, ¿ok? Y la conducta motriz es cómo se conducen los seres humanos en relación a los demás, según una norma, moral, social o cultural. En el caso de baloncesto, para poderlo jugar, tengo que tener ciertas conductas motrices que están relacionadas con los demás para poder actuar. De lo contrario, no podría jugar. Entonces, ¿qué quiere decir? La conducta motriz es algo que se aprende. Se aprende. Bien. ¿Cuál es la visión sociológica? Es la evolución lúdica que vamos del juego al deporte. Aquí quiero dejar puntualizado esto. Tan trágico para los adultos es perder una final en baloncesto, como tan trágico es a los niños que están jugando y se les poncha su balón. ¿Ok? Entonces, esa parte es fundamental que la tengamos. ¿Por qué? Porque esa evolución lúdica que empieza en el deporte se traslada después al deporte, ¿no? Y al final del día, pues todos jugamos, todos participamos en el juego, ya sea a través del juego lúdico o el juego ya reglado, que puede ser el deporte, y que normalmente cuando jugamos porque así le decimos en el deporte, vamos a jugar, sobre todo cuando lo hacemos de forma lúdica, cuando no hay una competición, pues te olvidas del mundo circundante, de tus problemas, etcétera, ¿no? De todo lo que hay. Y normalmente vas a protagonizar una aventura lúdica, ¿sí? En un tiempo determinado. Y lo más importante, ese juego o ese deporte trabajado de forma lúdica o ese juego lúdico motriz que realizas, aunque lo realices con tus compañeros, tienes una interpretación propia del juego, ¿sí? Tus interpretaciones del juego son únicas y solamente te pertenecen a ti. Por eso decíamos que el movimiento de la persona es único y es irrepetible, ¿ok? Pero también es filial, ¿ok? Bien, por lo tanto, en este concepto, voy a poner un concepto que se llama hibridación, que está ahí, que en este caso consiste en combinar ciertas teorías científicas o metodologías con el objeto de mejorar una experiencia de aprendizaje con los alumnos o para poder intentar comprender una realidad que vivimos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, al decir nosotros, la red se fundamenta esta parte del juego lúdico y hacia el deporte en tres teorías fundamentales, la de Gross, la de Vygotsky y la de Piaget. Y que, bueno, pues estas pautas de cómo se realiza el juego, que ustedes están viendo ahí, cuáles son los tiempos más bien los pasos a seguir, pero hablamos no solamente de juego lúdico, sino de juego de interpretación, de juego simbólico, de varias cosas que realizamos como niños que finalmente nos van a ayudar cuando jugamos baloncesto. Y luego tenemos entonces que esta parte de juego evolutivo, protagónico y de construcción lo podemos definir en este sentido, que el deporte es entendido como un espacio funcional, ¿sí? Asociado a la integridad del sujeto. Entonces, el deporte, en este caso el juego, es un espacio funcional asociado con, con la interioridad tuya, propia, en este caso del niño, su interioridad. Y entonces ahí es donde empezamos a distinguir su movimiento como persona. En situaciones pueden ser imaginarias o pueden ser reales, para suplir ciertas demandas. Estas demandas pueden ser sociales y culturales, también pueden ser afectivas
y que van a potenciar su lógica y su racionalidad. Cuando tú platicas con niños que ya juegan cierto nivel de baloncesto, que sigue siendo minibásquet, la forma de interpretarlo son geniales, o sea, geniales porque te ponen planteamientos que más allá de lo que tú puedas poner o no, ellos tienen una solución que a veces supera la tuya, ¿ok? Y dentro de estas precisiones conceptuales, se concuerda con la importancia del juego en los aspectos psicológicos, sociales y pedagógicos del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego se utiliza para poderte desarrollar esas dimensiones pedagógicas, psicológicas y sociales. Entonces estamos hablando del juego interpretativo, cómo lo interpretas. Y volvemos al punto, al primer punto. Lo interpretas de manera única, irrepetible, pero finalmente buscas ser filial. Y entonces podemos decir lo siguiente, que el juego es natural, ¿sí? Es uno de los dos mejores mecanismos de aprendizaje. El juego es un mecanismo de aprendizaje, pero el otro mecanismo de aprendizaje es el error. El error es otro mecanismo de aprendizaje. Todos los seres humanos en los primeros años de nuestra vida jugamos de alguna otra forma para interpretar y comprender el mundo. El niño de 1 año que lanza cosas y que ve cómo rebotan y va, se ríe, etcétera, está viendo cómo está jugando y está interpretando su mundo. ¿Ok? Y por lo tanto, pues es tan importante el juego solitario, que en los niños es fundamental, sobre todo en los 2 primeros años de 2 a 4 años, en ese periodo más o menos, 2 o 3 años, es fundamental el juego solitario. De hecho, hacen el juego imaginario, o sea, tienen niños, tienen amigos imaginarios, eso es normal. Y entonces, pero entonces nos vamos hacia el deporte, si fundamento esa parte, entonces el deporte es una interpretación compleja y especializada del juego. Así sea minibásquet. ¿Por qué? Porque se aprende. Y eres especialista de lo que haces con base y vas a resolver situaciones complejas con base a tu motricidad, basadas en reglas y juegos que te presenta la actividad. Esa actividad que es intangible, que no la puedes tocar, pero que sí la puedes interpretar, que es el juego, ¿no? Que es el baloncesto. Y normalmente este baloncesto va a obedecer a interpretaciones sociales, tanto estoy hablando del niño, tanto del niño como tuyas como entrenador o como dirigente o como padre de familia. Entonces, la interpretación que tú tienes del juego en cada uno de nosotros es diferente y volvemos a lo mismo. Es único, es irrepetible y es sobre su movimiento. Y entonces tenemos una visión pedagógica, que un servidor en su momento le llamó continuum, y vamos de las capacidades motoras a las destrezas motrices. Aquí vamos a explicarlo, ¿no? El continuum, según estos autores, se refiere a la idea que para alcanzar un óptimo desarrollo físico, mental y emocional, necesitamos vivir experiencias adaptativas que han tenido nuestras especies. O sea, ¿qué es esto de vivir experiencias adaptativas? Un niño, por cuestión filogenética, tiene que gatear, tiene que caminar, correr y saltar. Esa es la evolución natural y la tiene que vivir porque esas nos van a ayudar a adaptarnos a otros tipo de movimientos que realicemos. El papá, la sociedad, el medio en que se desarrolla el niño, no permite esos pasos, el niño no va a tener su cuestión adaptativa pobre, limitada. Entonces es importante que lo señalemos. Pero esas adaptaciones van a permitir, primero, la evolución de la especie, que ya lo permitieron, y por otro lado, va a permitir transformaciones a nivel cortical, o sea, de cortes cognitivas y motrices y también socioafectivas, ¿ok? Entonces, hay transformaciones, pero transformaciones también dentro del córtex de la personita y de que los practica, ¿no? Y todo lo hacemos a diferentes ritmos. Y aquí surge un término fundamental que es el despertar tardío, que hay muchos niños últimamente, nos hemos hecho en la parte, las personas que se dedican a la investigación, empezamos a preguntarnos
si las investigaciones del desarrollo humano para que se manifiesten ciertas capacidades a determinada edad, posiblemente no fueron lo suficientemente profundas porque las neurociencias han empezado a desnudar ciertas deficiencias y posiblemente ese despertar tardío no sea tan tardío, sino que realmente sea el despertar que realmente es, independientemente de la estimulación. Por lo tanto, nosotros no dejamos de movernos y como dice por último Cabato, que esta evolución es un proceso natural y cultural al mismo tiempo. Mi movimiento es natural, me desarrollo naturalmente, pero el medio ambiente y los programas de entrenamiento o de aprendizaje me van a dar la cultura en esa transición progresiva del tiempo de los movimientos que realizamos y que a veces son repetitivos, ¿no? Y volvemos a esa parte, lo repites, pero lo repites para ti, lo expresas con tu movimiento. Y entonces aquí podemos señalar esta parte del continuum. Nacemos con capacidades comunes a todos que nos permitieron la sobrevivencia de la especie. Todos las tenemos esas capacidades. La relación con el medio ambiente social desarrolla nuestras habilidades. O sea, dónde me muevo en mi comunidad. La relación del medio cultural, o sea, con un medio de aprendizaje, me va a desarrollar las destrezas motoras. Y entre ambos, en medio, o sea, de esto está la relación de la familia, que es el primer precursor del movimiento que tiene un niño, o sea, su familia, porque está caracterizado por arraigar en su naturaleza la intencionalidad de sentir, actuar y hacer. ¿Qué quiere decir? Que tu primer precursor del movimiento es la familia, en el niño. Tú ve cuánto se mueve una familia, vas a saber cuánto se mueve ese niño. Si la familia no se mueve, el niño casi no se va a mover. Entonces la familia es la precursora, ¿no? ¿Para qué? Para esas partes, para que tengan la intencionalidad de sentir, hacer y actuar. Y tenemos que en medio del medio ambiente social y cultural es comprender la estructura de cualquier movimiento, ya sea simple, en apariencia simple, pero es necesario que a partir de esa realidad y esa situación motriz que vive ese niño, poder, ¿cómo se llama? Requiere una completa y compleja intervención neuromuscular, por muy simple que sea el primer movimiento de aprendizaje, que si tú le vas a enseñar eh, el, los primeros pasos, el ABC de un fundamento, comprendas que toda para él, la situación motriz que le presentes es completa y compleja, porque va a intervenir todo el sistema nervioso para poder dominar ese movimiento, todo el sistema nervioso y todo el sistema musculoesquelético, toda la tensión, etcétera, para que ese movimiento que no lo aprende, para que no lo ha practicado, se empiecen a conectar se empiecen primero a crear todas las ramificaciones dendríticas para poder realizar ese movimiento. Por eso es aprendizaje. Al final del día, el aprendizaje son impulsos nerviosos que señala nuestro cerebro, ¿no? Y por lo tanto, entre las capacidades y las habilidades se encuentra el acto motor. El acto motor es aquella situación que uno desarrolla, hace y se convierte en hábito motor. El acto motor es realizar unos ejercicios de drible que al final del día de bote, unos ejercicios de bote, que ese es el fundamento del bote, y el elemento es el drible. O sea, ¿para qué me sirve ese bote? Sí va a ser para hacer un bote, para hacer un drible de protección, de velocidad, de escape, de cambios de velocidad, etcétera, y entonces tengo el hábito motor. Entonces, a través de pequeños esquemas estructurales de actos motores, se construye el hábito motor y por lo tanto se le da pie a la destreza motriz. Podemos decir que entonces la educación física y el entrenamiento deportivo, aun sea mini básquet, porque se rige bajo las leyes y principios del entrenamiento deportivo, el mini básquet también, aunque sea para niños, intervienen en el comportamiento motor del ser humano para potenciar conductas motrices y por ende en su unidad y globalidad. Esto comprende la expresión motriz intencionada de percepciones, emociones, sentimientos, conocimientos y operaciones cognitivas, constituyéndose así el movimiento consciente y voluntario. Y agregaría, de la persona.
su persona. Si estamos hablando de todo esto, estamos viendo que él lo va a comprender y percibir y va a tener emociones sobre él, sobre el sujeto. Él es el que lo interpreta. El niño es el que lo interpreta, no tú, no sus papás. El niño es el que lo va a interpretar y lo va a vivir como él esté en sus posibilidades y capacidades vivirlo. Y entonces tenemos la visión psicológica, la de trascendencia. Todos vamos de las necesidades básicas a la autorrealización. Entonces, la infinidad de infantes, de niños, practican básquetbol buscando filiación y con el paso del tiempo ser reconocido por sus pares y en otros casos, este, en alguien que no es de su entorno cercano. ¿Qué niño no practica básquetbol de buen nivel y que es reconocido por sus pares, sus compañeros, pero luego es reconocido por el barrio cercano o quizá por una provincia porque lo conocen y lo ven y es un buen jugador? Pero pocos pueden ir más allá, que es trasponer una frontera, que es buscar la trascendencia. ¿Qué es trascender? Es dejar tu nombre o la forma de tu expresión en el tiempo y en el espacio. Y entonces, ¿qué es una necesidad? Es un estado de carencia. Si nosotros cuando nacemos con muchas necesidades, les llaman necesidades básicas. Necesidad de alimento, necesidad de amor, necesidad de protección, etcétera, ¿no? Y cuando está satisfecha, esa necesidad es indispensable para la vida, para mi buen estado de ánimo. Si no están satisfechas, no puedo decir que he dejado las necesidades básicas. ¿Qué es la autorrealización? Surge en cada individuo. Esa autorrealización es individual, o sea, vuelvo a lo mismo, es individualidad de cómo lo ves tú y cómo lo vives al interior, en su afán de descubrir cuáles son sus objetos y metas personales. Muchos niños abandonan la práctica deportiva porque no es su meta, o la abandonan porque tú como entrenador o tú como papá, incides tanto que él ya no quiere conseguir esa meta, ¿ok? Al final del día es una serie de aspiraciones que tiene un sujeto para, para trascender, para dejar algo provechoso en su vida. Por eso los seres humanos, a medida que vamos avanzando, queremos dejar una huella en este mundo a través de un hijo, un libro, un árbol o el cuidado de mascotas o de personas. En esta visión filosófica que le llamamos las dimensiones, son del ser humano a la persona. Nosotros nacemos como seres humanos y bajo nuestra visión, la visión de la red de colegios, nos convertimos en personas. Estas 8 dimensiones, vas a buscar de tu individualidad a la socialización. O sea, partes de que eres un ser único y repetible, que buscas filiación, ¿qué quiere decir? Único y repetible, soy individual, que busca filiación, entonces busco lo social. Entonces, a través de mi potencialidad individual, voy a tener como grupo una socialización donde lo primero que debo de establecer se debe de establecer en el niño es el autocuidado de su persona y su cuestión de autorrealización. Y entonces decimos y buscamos que estas 8 dimensiones son lo corporal, o sea, el cuerpo, lo cognitivo, la cabeza, las emociones, como somos una red de colegios, lo espiritual, o sea, la parte católica que nos mueve, la comunicativa, ya dijimos cómo nos comunicamos, la estética, o sea, cómo te ves, cómo te perciben los demás, lo social, cuánto interactúas con los demás y cuáles son tus valores. ¿Qué metas buscas desde esta filosofía? La autoestima, la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad, la salud y la trascendencia. Eso es cumplir estas 8 dimensiones nos convierte de seres humanos a personas. Entonces, dentro de nuestra red de colegios católicos, hablamos de la persona humana. La persona humana. O sea, ¿por qué? Porque también tenemos la persona espiritual. La persona humana, nosotros buscamos
que una persona, que un ser humano se convierta en persona atendiendo estas dimensiones. Y bueno, comentamos que para ve, nuestra red ve al ser humano como algo que trasciende la naturaleza, que va más allá del mundo natural y que es consciente o somos conscientes de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros promovemos, entre otras cosas, y que tenemos la capacidad de emitir juicios de valor y actuar en libertad. Aún cuando se trate y promovemos la actuación en libertad dentro de las decisiones que puedes tomar dentro de un partido o un juego de baloncesto. Y este conjunto de dimensiones son las que nos configuran como personas, como algo distinto a los animales y al resto de los seres del mundo natural, ¿sí? El mundo natural está compuesto de plantas, animales y, y personas, ¿no? En este caso es fundamental que lo señalemos, ¿no? Es ese conjunto que nos distingue. Y entonces podemos decir que nacemos humanos y nos convertimos en personas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Esto es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos que en el trabajo del baloncesto que se promueve en los alumnos, ese trabajo es en conjunto para lograr los objetivos compartidos y maximizar su aprendizaje y el de los demás. ¿Qué hacemos? Que la práctica del baloncesto sea de manera cooperativa entre ellos. ¿Qué es cooperativo? No ponemos el mejor jugador, no se hacen grupos en los cuales el mejor jugador practica con otro mejor jugador. Siempre ponemos el mejor jugador practica con el que tiene menores habilidades. Y es un trabajo cooperativo. Hay una forma de enseñanza en ese sentido. Lo hacemos asegurándonos que el trabajo del baloncesto en el alumno se involucre y interactúe. Y no solo recibe información. O sea, le das la información y él interactúa en ese tipo de información que le das. La puede cuestionar, sí la cuestiona, y también le ayuda, en este caso, formando en la parte cooperativa, a los niños que les faltan ciertas habilidades para desarrollarlas. Y es reflexivo porque a través de esa cuestión hacemos que los alumnos antes y durante y después del trabajo realizado buscamos hacer visible su actuar y su pensamiento. Hay mucho diálogo en esta parte, o sea, concientizamos y buscamos en ellos, aún en el deporte, aún en esta actividad, buscamos algo que se llama metacognición, constantemente, constantemente. No solamente es el conocimiento del deporte, sino saber, en este caso el baloncesto, sino saber por qué estás realizando ese movimiento y para qué te sirve, más allá de que juegues en un deporte, para qué te va a servir ese movimiento, el movimiento que trasciende para tu vida. Y lo hacemos desde ahí. Y a manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. Lo voy a leer textualmente porque me falta verbalizarlo, pero es importante que lo hagamos así y podemos preguntar al final de todo esto. Para nuestra red de colegios, el baloncesto centrado en la persona y su movimiento hace hincapié en el saber ser, aprender, hacer y convivir. Estamos hablando del enfoque por competencias, por medio de estrategias y prácticas de acción motriz y su posterior análisis en función de los aprendizajes esperados. Nosotros ponemos aprendizajes esperados. ¿Qué esperamos de ti como un aprendizaje? Si se dan cuenta, nunca he hablado de enseñanza, hablo de aprendizajes. O sea, el aprendizaje está centrado en el sujeto, en el alumno, en el aprendiz, en el jugador, que le van a permitir alcanzar a través de metodologías activas, reflexivas y cooperativas en espacios óptimos para guiar y acompañar a los alumnos hacia el perfil de jugador que se pretende, según nuestra red, partiendo de que cada una de las visiones que acabamos de ver, esas 6 visiones, a lo largo del transitar por los niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato, que permiten al aprendiz apropiarse provechosamente de los saberes motrices generales y específicos, o sea, partimos de educación física hacia un deporte específico, como son las capacidades físicas, las destrezas motrices, los hábitos de vida saludable, la expresión corporal, la autoestima, el autocontrol, la práctica deportiva, el respeto, la disciplina, la higiene, la autonomía, la autogestión, la conciencia corporal, el compañerismo, la responsabilidad y el cuidado de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo hacemos
lo buscamos al final del perfil que utilizamos. Esa es una parada, la parada que hacemos al término de primaria, donde termina, por decir, el mini básquet, hacemos una revisión de todo esto, cómo lo vamos cumpliendo. ¿Sí? Hay un acercamiento, cómo se acerca en esas paradas, para que al final de este proceso que termina en la preparatoria, pues ya podamos decir que tenemos a la persona completa, ¿sí? En nuestra filosofía. Siempre son paradas. Y volvemos a lo que dice Alison Golpi. ¿Cómo te ves? Por último, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves como entrenador? Y ahí agregamos el buen carpintero y el buen jardinero. El buen carpintero, si eres un entrenador que te ves como carpintero, vas a controlar todas las variables, cada corte, unión y trazo. Está milimétricamente determinado. Ejemplo, todas las sillas son iguales. No hay un lugar para la espontaneidad de una silla. La silla no es espontánea. Solo para el diseño y una creatividad centrada en el carpintero. Está centrada en ti el aprendizaje. Porque él decide, talla, moldea y al final la silla es rígida. Quizá con adornos y forros, pero rígida. La silla no aspira a ser otra cosa que una silla. Mueble, se usa y en ocasiones se malusa, dándole otra función. Y si quieres ser un carpintero, un entrenador carpintero, tienes que preparar la tierra, abonarla, regarla, delimitarla, donde crecerá la semilla. En ese jardín se puede sembrar plantas, árboles o frutas, incluso como semillas de girasol. Pero si en algo está seguro el buen carpintero, que una buena tierra y cuidados hará que surjan distintas flores a su tiempo y oportunidad, incluso siendo la misma especie. Por ejemplo, si siembras rosas, cosecharás rosas similares, pero no iguales, incluso con colores diferentes. El jardinero sabe que la protagonista es la misma planta, porque ella decide cómo crecer y solo abona la tierra. Muchas gracias, Héctor, estoy a tus órdenes. Tu micrófono, Héctor. Bien. Vamos a hacer una charla que deberá ser de preguntas que uno se va planteando en esta rica. Primero, un agradecimiento porque atrás de todo esto hay muchas horas de trabajo, de estudio, de reflexión, de reelaboración, suponemos. Entonces, a partir de ahí vamos a hablar de esta propuesta, pero vamos a hablar desde la persona, ¿no? Un poco la persona, Sí. cómo llega a esto, cómo llega a Alejandro López Niño a estas conclusiones, qué le despierta a buscar estos caminos que para mí tienen originalidad especial, pero bueno, hay un proceso atrás de eso, no hay una evolución de aquel estudiante que fue conociendo una manera de ver el movimiento, ¿no? Quizás, y cómo fue evolucionando hasta llegar a esto. Esa es la primera pregunta que tengo para hacer. Ok, voy a hablar como dices, de mi persona. Obviamente cuando te formas en el área de la cultura física, pues te dan el script, ¿no? Tú eres educador físico, o eres entrenador, y se hace así, aplicas metodologías, métodos, etcétera, para tener para que es que es difícil que lo diga, pero es para que a través tuyo, las personas que entrenas o educas tengan desempeño, pero normalmente estaban centrados en ti, están focalizados en ti, porque tú dices y ellos repiten. Tú eres la luz del conocimiento y ellos repiten, entradas, vamos a hacer esto, y solamente ejecutan. Yo me acuerdo que yo tuve entrenadores que le preguntabas, oye, esto, te callaban y síguele. O sea, no podías preguntar porque él era la eminencia, él era la luz del conocimiento. A través de los años, te das cuenta que hay otras formas de hacerlo, otros estudios, y que bueno, que posiblemente no estábamos en la capacidad de hacerlo. Cuando un servidor llega al lugar donde estoy laborando ahorita,
Me encanta la idea del aprendizaje centrado en el alumno, más no, el aprendizaje donde el alumno es el protagonista, así, el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Entonces, cuando lo vuelves protagonista, o sea, no es el aprendizaje centrado en él, sino protagonista. Entonces, cuando lo bajo, el primer paso que lo hago es, ¿cómo centras la actividad física y deportiva en un niño, en un sujeto? Que él sea el protagonista y no sea ni su papá ni el entrenador, sino él. Entonces es cuando tienes un respeto por la evolución y el aprendizaje y de los ritmos de aprendizaje del sujeto y cómo lo vive él. Voy a contar una anécdota de esto que voy visitando colegios. Ayer me tocó estar con preescolar y me fui, no, el lunes en preescolar y fui y me senté y estaban haciendo actividades y los niños cuando me vieron entrar al colegio, bueno, al área donde estaban, todo el mundo me volteó a ver. O sea, era la primera vez que ven a alguien calvo. Te voltean a ver y no me quitaban la vista de encima hasta que llega el niño que se atreve, sin que le digas nada, llega y te empieza a tocar. Ujú. Y me pregunta y me hace de acá atrás, pues yo no lo había visto, no lo había visualizado así, y te empieza a tocar y dice, ay, ¿por qué picas? ¿Sí? ¿Por qué picas? O sea, ¿por qué picas aquí? Él está experimentando, yo no lo voy a limitar, ni las profesoras lo limitaron para que él se acercara. Él está tomando una decisión, estamos hablando de niños de 4 años, que él toma una decisión, va y te toca y empieza a hacer movimiento. Si tú fueras alguien, como te enseñaron anteriormente, pues lo sientan y lo aplacan y tal, pero él se acercó y todo. Y luego llegó otra niña y se presentó y me dijo, yo soy a y se puso a hacer pasos de ballet y bueno, qué padre, ¿no? O sea, pero lo que haces es que estás transformando la visión de que el aprendizaje están centrados en ellos. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, cuando yo veo esta parte de cuando se dirige, por ejemplo, en la NBA, un buen entrenador es un buen líder que consulta ciertas decisiones con los jugadores. Y yo me acuerdo, esto a algunos les va a parecer, no sé, quizá les llame la atención, que a veces cuando estás dirigiendo un partido, sobre todo con niños, y no hacen lo que tú dices, te enojas, te volteas y los abandonas. Aunque estás en el partido, los abandonas, ya no les hablas, porque tú estás frustrado. Y el problema no es de los niños, es tuyo de comunicación. Y como estás centrado y en la tarde quieres ir a la comida y decir que tu equipo ganó por 20 puntos, en lugar de que veas si los niños son felices, eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, en esta red, cuando me dijeron, hay que hacer esto, ¿cómo ves? Dije, sí, sí se puede, lo tengo que empezar a bajar. Y entonces estás cambiando el enfoque. Yo no estoy diciendo que esté cambiando la metodología, estoy cambiando el enfoque. En lugar que esté centrado en el jugador, en el profesor, ahora en el jugador. Y yo he visto a niños de 9 años con una tabla de básquet diciendo, es que si tú te mueves de aquí para acá, un niño enseñándole a otro niño, dices, wow, ¿sí? Y los dejas. Estás formando y están interpretando el juego con base a sus movimientos y como ellos lo interpretan, como tú y yo lo podemos interpretar y podemos estar de acuerdo o no, pero es nuestra forma de interpretarlo, con base a nuestra experiencia, lo que hicimos, dejamos de hacer, conocimiento que tenemos y el movimiento que realizamos. Seguramente si ahorita jugamos básquetbol, me vas a ganar porque yo estoy lesionado, no puedo moverme. Entonces yo estoy interpretando mi movimiento, no puedo jugar básquetbol porque mi movimiento no genera una solución que a mí me llene porque estoy lesionado. Igual pasa con el niño, a su nivel. Y ahí fue donde empezó te digo, llegué a este lugar y esa parte de decir, tienes que innovar. Y algo que me quedó claro hace muchos años es que sin conocimiento no hay innovación. No puedo innovar nada de la nada. O sea, tengo que tener el conocimiento de conocerlo para después innovar. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Por eso lo planteas así. Y esto es un solo deporte, lo planteé en todos los deportes, bajo la misma metodología, y solamente le cambié el apellido, ¿no? Le puse baloncesto, fútbol, y lo agarré desde educación física, que es la parte primordial, ¿no? Excelente. Va la segunda pregunta, Sí, un poco movido porque te cuento alguna cosa personal. Yo no soy un
no, nunca, no tuve la vocación explícita de ser entrenador, es decir, por distintas razones. De jugador, en nuestro país pasaron cosas, hubo dictaduras, hubo dificultades para los estudios, bueno, circunstancias, como dijiste vos en esta charla, ¿no? El medio ambiente, las cosas te mandan por algunas cosas, pero en algún momento, siendo joven, y esa voluntariedad que te propone alguien, hice algún trabajo de 18 años, que no era nada más que acompañar a niños, pero en algún momento después, ya de grande, siempre fui apasionado por algunos temas y por algunas disciplinas que hoy día las conocemos con neurociencias, como el estudio desde la base, esa base física del cerebro nos condiciona, ¿no? Un camino bien autodidacta que, bueno, gracias a la edad que tengo, tiene unos cuantos años, pero en estas últimas décadas ha tenido un desarrollo que confirmó algunas cosas, descartó otras, pero ¿cómo afectó eso a tu trabajo en este proceso de los avances que mencionaste ahí de la neurociencia? ¿Cómo se descubre el desarrollo tardío, que a veces es un problema genético quizás, que no es un problema cultural de oportunidades, sino que por más que hagas, tenés que esperarlo, ¿no? Un poco Mira, la pregunta es esa. ¿cómo actúa en mí? ¿Cómo todos vuelven si te dan una formación? Yo creo que la primera semilla es cuando cuestionas lo que te enseñan. Esa parte de decir, y yo siempre me cuestioné, ¿y qué no habría una forma de hacerlo más fácil? O sea, ¿por qué tan complicado, no? ¿Por qué así? ¿Por qué allá? Cuando en 1981 viene el boom de las fases sensibles, etcétera, nosotros nos llega en México en los 90, wow, es que las fases, algo así, ¿no? Y empieza la educación yo creo que en el mundo, no sé, en mi país así pasó, se empieza a fundamentar todo en las fases sensibles, ¿no? Y era así como que, casi, casi la catedral del movimiento infantil, ¿no? Cuando llegan las neurociencias, pues las tambalean, pero les ponen en la base un super golpezote, porque las fases sensibles te limitan una cierta temporalidad de aprendizaje. En las neurociencias te dicen, no, tú puedes aprender de por vida. Entonces aquí viene algo muy importante. Cuando tú como persona estás dispuesto a, a aprender y después desaprender, aprender, si por sí a veces aprender es doloroso. Lo digo así, es doloroso en muchos sentidos, ¿no? Pero, pero desaprender es más doloroso. Cuando te das cuenta que lo que tú promovías es inadecuado y lo descartas. Y entonces tienes que reaprender y revolverte a reedificar. O sea, es cuando tú agarras y dices, voy a remodelar mi casa, ¿no? Cierras y remodelas adentro, pero por fuera sigue siendo igual. No, aquí es tirar la casa por completo y volverla a edificar. Y entonces ahí te das cuenta que ignoras un poco menos. Esa es verdad, porque la verdad no terminas de conocer, no terminas por aprender. Y entonces, yo me convencí que cuando tienes una flexibilidad cognitiva a cualquier edad, te empiezas a alimentar y que las teorías las metodologías son útiles en una temporalidad. Por eso yo soy muy, muy hecho ¿cuántos años tienes de que saliste de la escuela? Hace 30 años, hace 20 años. No, es que ya necesitas actualizarte. Es más, 5 años y tu título que colgaste ahí en tu pared ya no sirve, ya hay otras cosas que están. Y entonces tienes que constantemente estar actualizándote. Y lo más importante es que tienes el internet, tienes todo y que está al alcance. Ahora tienes que buscarlo. Y que eso parta, digo, a mí hace poquito una persona, no voy a decir una mujer, que pretendía yo tener algo con ella, este, me dijo que yo era como un niño y pensó que me estaba dando un insulto. Fue el mejor piropo que me dio
Y precisamente por eso ella no quiso nada que ver conmigo, porque yo me portaba como un niño. Dije: Mira, "Guau". no te Dije: "Bueno". necesitaba. No, no, dije: "Bueno, está bien". Entonces, y que a mí me da gusto, por ejemplo, a mí me encanta las soluciones que luego tienen los niños, o sea, te ven y te dicen, y te van y te tocan a ver si eres de verdad. Eso te llena y te nutre, ¿por qué? Porque tú eres parte, dejaste una semillita de eso, eres parte de eso, y, y empiezas, a a colaborar en algo en que uno no es eslogan, pero una parte de la red donde estoy es formar líderes cristianos que vengan a transformar el mundo. Cuando tú formas un líder que a la postre va a transformar el mundo, es muy increíble que tú también puedas hacerlo cuando tu capacidad cognitiva es flexible. Así fue como yo me di cuenta que podía hacerlo, cuando no te vas en esquemas ni te casas con cosas rígidas. No eres una silla, pero esa silla eres un jardinero, pero también es un jardinero contigo. A eso es lo que voy. Tú abonas a ti, abonas y preparas la tierra, etcétera, te llenas de cosas, las desechas, las vuelves a poner, pones otras. Las cosas son útiles de manera temporal, hasta que cumplen su objetivo y lo que sigue. Eh, pero cuando te quedas, es que ya dices, me estoy convirtiendo en carpintero. A mí me llamó mucho la atención ese texto y dije, no, yo no quiero ser carpintero. No, 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 siempre, ¿no? Y de hecho mi hijo, uno de mis hijos me dice, un día le dije, ya me voy a retirar, ya no voy a hacer nada, voy a quedar a descansar. Se murió de la risa, papá, tú No te creo. hasta cuando te mueras vas a seguir trabajando. Ya, ok, sale, no te creo. Dice, porque siempre estás buscando, buscando, buscando. Y siempre esa parte, ¿no? De decir, se pueden hacer mejor las cosas. Eso es a mí lo que me llama la atención. Se puede hacer mejor las cosas. Y sé que alguien las puede hacer mejor que yo. Eso es lo más importante, lo que me mueve. Por lo tanto, busco y yo las quiero hacer antes. Bien, ahora va una crítica, sí, que vos pediste Adelante, una crítica, adelante. pero bueno, te cuento una anécdota. Este, bueno, si viste algo hoy sobre los pilares con que nos movemos nosotros. Este, bueno, lo que nosotros le damos el principal hincapié es una mentalidad creativa, ¿no? ¿No es cierto? Una mentalidad creativa. Entonces, bueno, en una oportunidad ya hace unos cuantos años me invitaron bueno, a explicar un poco en los comienzos lo que era la Riva y nos fuimos a Chile, ¿no? Cruzamos la cordillera, que es una experiencia, la primera vez que lo hacía. Y bueno, yo llevaba un PowerPoint como llevabas vos, pero soy admirador de un pensador japonés, quizá lo conozcas, Masanobu Fukuoka. Ujú. Este, bueno, Masanobu Fukuoka fue un científico que en determinado momento decidió estudiaba las plagas de las plantas, por eso que voy por Ujú. ese lado. Ok. Es decir, él era universitario y trabajaba, digamos que fitosanitario, algo así, pero era un ratón de laboratorio. Tenía todo estudiado allí. En determinado momento toma una enfermedad, toma fiebre, en aquella época podía ser tuberculosis, no sé, algo parecido. Ajá. Entra en un estado febril grave, no sé cuánto, y tiene un cambio de vida, se va a recorrer el campo y vuelve cambiado, transformado, y desarrolla un trabajo y se va a la plantación en Japón, ¿no? A la plantación de su padre, que cultivaba arroz y naranjas, y retoma para lo que había imaginado que era, ¿no? El resultado fue catastrófico en esa primera intención. Y bueno, lo obliga a repensar y hace una segunda
barre con toda la plantación y empieza de cero, un poco lo que decías tú, que reformar no le dieron. Bueno, el problema, es decir, la nueva metodología, ¿cuál es? El problema era que los naranjales, el padre, o como era la costumbre, los había podado. Ujú. Y yo vi que ahí en la filmina aparecía podando el jardinero, Ujú. ¿está bien? Y bueno, yo en esa charla que hice en Chile puse ese ejemplo, una persona cortando un seto y dándole una forma, lo utilizaba como lo que no había que hacer, que era Ajá. tomar un vegetal y si no, dejarlo crecer, porque él Ujú. lo que hizo fue dejar crecer esos naranjales en su forma normal de ir buscando el sol, no sé cuánto, y ahí revolucionó lo que fuera lo que hoy es la permacultura. Bueno, un poco es otra de las pasiones que tenemos. Ujú. Entonces, bueno, yo explicaba que el entrenador tiene que hacer todo eso que dijiste tú, preparar, sembrar, cuidar, pero no cortarle No la cortar, expresión. sí, no cortar, o sea, digo, la figura las pones, ¿no? Pero es eso, o sea, tú abonas la tierra, es más, tan sencillo como esto, tú abonas la tierra, este, la abonas, preparas, la dejas lista, la delimitas y siembras la semilla. Y lo voy a decir así, y la semilla se le va a pegar la gana en qué momento crecer, hasta que ella quiera. El niño, el niño cuando tú procuras, etcétera, lo das el entrenamiento, lo delimitas, hasta que él quiera va a aprender. Y no le debes de cortar nada. O sea, déjalo que evolucione. Hay, seguramente debe de haber, digo, no es el único caso en México, digo, que seguramente debe haber mucho en los países de la línea, que el niño que llega a entrenar todos los días, agarra su balón, se pone a practicar, manifiesta libertad, sobre todo libertad, te pregunta, hace, y lo ves que no avanza. Y tú lo ves, ¿eh? Tú lo ves que no avanza, pero para él está avanzando, él es feliz. Y sigue, y sigue, y sigue. Y un día, cualquiera, todos los demás están jugando, hacen, se acerca, te da planteamientos, te dice y tú lo ves así medio raro. Este niño te lo dice, pero no lo hace, pero ya lo tiene aquí. Y de repente algo pasa, así yo digo, algo pasa, neurociencias, conexiones empiezan a dar, y es literal, de la noche a la mañana, ese niño empieza a expresar su juego como nunca. Cuando lo logras ver, o sea, tú puedes llegar a ese naranjal que me decías, que de repente está ahí la flor, la planta y no produce, está ahí, y a la mañana siguiente es la mejor planta. Eso es cuando los niños son de despertar tardío, pero de repente empiezan a haber muchos niños de despertar tardío. Y entonces te empiezas a cuestionar, oye, los estudios no estarían al revés, no están mal. Digo, esa es la ventaja de la ciencia, que la ciencia no es absoluta. Y te dicen, oye, ¿por qué no hacemos un replanteamiento? Y empiezas a buscar, ¿no? Y dices, ah, mira, aquí se puede hacer esto. Entonces, a lo que voy, dije, lo nombré. O sea, el problema de los deportes es que categorizan por edades, en lugar de que categorizas por madurez. Y eso es más complicado, eso es más complejo, categorizar por madurez, porque dices, ah, tiene 8 años, no puede jugar con un niño de 6 años, pero resulta que el de 6 años es más duro que el de 8. Pero eso ya depende por las estimulaciones del medio ambiente y del medio ambiente social y cultural. Y esa parte, o sea, no le quites cosas. Hay jovencitos que yo conozco que se iniciaron en el básquet, los dejaron trabajar en la libertad y son grandes futbolistas, ¿eh? O sea, que quiere decir que el básquetbol los motivó a muchas cosas, hicieron lo que tenían que hacer y terminaron en el fútbol como grandes jugadores de fútbol. O viceversa, que empezaron en varios deportes y ahorita son excelentes basquetbolistas. Que se desarrollen todos, menos en básquet y terminaron de basquetbolistas. O sea, déjalo crecer, no le pones nada, eso le va a ayudar. Y, Eh, y, y- y otra cosa que también aprendimos en la vida también, es que cada árbol, cada planta necesita su espacio, ¿no? Entonces, Así es. no podés dejarle el espacio reducido, tenés que dejarle el espacio que él va a tener Amplio. que tener, ¿no? Bueno, un poco eso es, digamos que atrevidamente uno
se maneja, bueno, lo que dijiste tú, a través de la experiencia, de lo que ha vivido. Me encantó eso, ya ves que en algún momento utilizamos la historia, vale la pena, resulta que nosotros con el colegio recibimos gente de Japón hace 2 años, 3 años. Entonces, bueno, le hablé de esta anécdota. Le digo, ¿ustedes conocen a Masanobu Fukuoka? No, no conocemos. Bueno, le regalamos el libro, no sé cuánto. Y bueno, y creemos profundamente en el desarrollo natural, en la expresión de cada planta, darle el espacio, darle el tiempo. También tiene que tener el ambiente adecuado, que puede ser el deporte adecuado o el lugar adecuado. Y de alguna manera nos sentimos capaces de transmitir esto. Y el tiempo, porque esto es un proceso, ¿no? El tiempo nos va dando esa razón, ¿no? Lo que decías tú, desaprender y aprender y llegar a esas conclusiones de disfrutar, disfrutar ese momento de desarrollo, cuando encuentran el momento de crecer, ¿no? Que Sí, ahí supiste esperar, ¿no? sí, digo, creo que lo conoces, tengo 2 hijos y y de repente los ves haciendo cosas, dices: "Guau", dices: "Guau", y es en qué momento, ¿no? Pero, tratas de que sean, yo le llamo independencia, más que independencia, están en la libertad, ¿no? Eligen cuando ayer mi hija me dice, le hablo por teléfono, le digo: "¿Qué pasó?", le digo: "¿Por qué no fuiste a entrenar?". "Tengo mucha tarea". Entonces, ¿te acuerdas una de las primeras láminas? Primero la escuela, después el básquet. O sea, ella tiene muy claro esa parte. Primero la escuela, ¿eh? Y es, desde mi punto de vista, es un excelente elemento en el deporte que practica. Y pero lo haces autoconsciente. Y eso a veces dices, no te lo da la escuela, o sí te lo da, tú abonas o dejas de abonar, etcétera. Y entonces, y no le, y no le quitas, o sea, le abonas la tierra, ¿no? Le pones los elementos. Y yo no estoy preocupado por si sale bien o mal en la escuela, eso yo no me preocupo, ella se preocupa por eso. Y no, yo cuando voy a ver sus partidos, no, no le digo, no salgo enojado, salgo muy contento porque disfruto, fíjate, disfruto verla jugar. Pocas veces vi jugar a mis hijos por ser entrenador, pero los disfrutas ver jugar y veo cómo ella se divierte aún en el deporte de competencia. Y dices, wow, pues está padre, ¿no? Está muy padre, eres un papá orgulloso. Igual en mi hijo, ¿no? Cuando lo vi jugar la primera vez con el equipo de la universidad haciendo el de prepa, yo me quedé y dije, wow, eso lo puede hacer. Bueno, está bien, qué bueno. Y era muy pequeño, tenía 16 años y jugaba ya con chavos de 19, 20 años y su desempeño no desentonaba. Y decía, wow, qué bueno, entonces me voy a sentar a disfrutarlo, ¿no? A disfrutarlo y feliz, ¿no? Pero porque lo ves con ellos, sobre todo cuando son capaces de elegir, que eso es lo fundamental al final del día. Pueden ellos elegir, eligen su carrera, su escuela, y tú abonas la tierra, ¿no? O sea, cuando yo le pregunto a los papás, me dicen, ¿lo dejaste ir a la fiesta? Le digo, sí. ¿No te da miedo? No, porque estoy consciente de los valores que le di. Así, aboné la tierra. Él decidirá. Excelente, sí, es así. Bueno, uno se siente orgulloso como padre cuando ve Sí, esas claro, cosas, ¿no? Cuando ve sí, esas claro. cosas de que tiene los hijos cerca, que no ha logrado, que le ha dado libertad y ellos eligen estar cerca de Estar uno contigo. también. Eso Sí, 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 eso es literal, o sea, cerca de ti, o sea, hey, ¿cómo estás? Mi hija, alguien me dijo, es una falta de respeto que te llame así. Digo, ¿por qué? Pues es verdad. Me dijo así, oye, pelón. Pues sí. Me dice, ¿no te enojan? No. Dice, ¿o qué confianza? Claro, quiero que me tengan confianza. Si yo la censuro, mañana cuando tenga un problema no me lo va a decir. Dice, pelón, ¿qué pasó? Oye, está así, así. Oye, ¿qué confianza? Sí, claro. Le tengo mucha confianza y él lo puede hacer. ¿Qué edad tiene? Y 15 años, Ah, es una niña, sí, o hermoso. sea, pero de repente te lo dirá. Sí, pelón, oye.
Y ya sabes, en las interpretaciones, en sus tonos de voz, papi, ya quiere algo, a ver qué quiere, voy a esperar qué quiere, ¿no? Y también le digo que no, o sea, también hay que saber decir que no, porque saben que eres que son tu adoración, pero también les tienes que decir que no. Abonas la tierra, si no, no le tienes que, a una planta no la tienes que sobrellenar de agua porque la ahogas y se muere. Tampoco le tienes que racionar el agua porque también se muere por falta de agua. O sea, abonas y preparas la tierra, lo justo se lo das. Y esa justeza a veces nos perdemos. Muy bien, señor. Qué lindo conversar así a la distancia, en un hotel, yo Gracias. estoy en mi casa, conociéndonos un poco más. Claro. La promesa mía es que este trabajo lo voy a compartir entre un grupo de profesores que le van a dar atención y te voy a hacer una devolución, como habíamos hablado, Ok. y yo personalmente también. Este, Te dejamos descansar, tomar tu tiempo, sabemos que estás en una tarea complicada, nosotros también estamos un poco más tarde acá, pero bueno, Sí. ha sido un placer nuevamente que nos des tu tiempo y tu sabiduría, toda esta humildad que tenés de compartir. Y en nombre de esos niños que seguramente van a recibir esto, más allá, nosotros estamos haciendo este congreso precisamente para nutrir a las profesoras, a los profesores, a aquellos que están haciendo docencia, y bueno, arrimarles una herramienta que les va a ayudar a reflexionar, a repensar, y también eso que decís tú, fundamental. Todo conocimiento merece ser desconfiado. Y, y es una de las reglas que uno ha aprendido con el tiempo, ¿no? Cómo las cosas van perdiendo vigencia y cómo aquello absoluto de hoy, lo vimos en esta pandemia cercana, cómo fue cambiando, eso fue como a gran velocidad, como las indicaciones fueron variando, lo seguro de una época fue cambiando hasta llegar ahora. Sí, no, somos testigos de un cambio social que desafortunadamente no nos adaptamos. El mundo en la pandemia se adelantó en el tiempo. El uso de este tipo de tecnologías y sobre todo en la educación estaba programado a 20 años y nos adelantamos 20 años, pero a veces con conocimiento de hace 40. O sea, no estás metido, etcétera, no están todas las cosas y de repente te replanteas, ¿eh? Yo a veces lo digo, yo no sé si decir bendita o no pandemia, ¿no? Pero de repente el hecho de que te desnude y entonces te das cuenta quién está mejor preparado para el cambio y quién no. O sea, y ahí es donde ese profesor que te decía que él es el que centra el aprendizaje en él, es la luz del conocimiento, la pandemia lo deshizo, o sea, yo conozco a profesores que ni correo electrónico tenían, o sea, los deshizo, los marginó, pues no los marginó la sociedad, los marginó la naturaleza. Y eso es la naturaleza es así, es selectiva. Y de repente da cambios y saltos tremendos, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces esos profesores, incluso los profesores, yo no sé en tu país, pero en mí, los míos ya están regresando otra vez a clases después de año y medio, desencanchados, todo les pesa, muy lentos, los abruma el trabajo, porque pues, dejaste de hacer cosas y entonces tienen que replantear cosas. Y eso es para mí es lo lindo, de que cómo replanteas cosas con algo que te servía hace 2 años, ya no te sirve ahora. Los niños no quieren ir porque se dieron cuenta que pueden tener aprendizajes más rápidos en su casa. Entonces dices, bueno, ¿cómo te planteas, no? Es Entonces, así, es genial. Nosotros, la última intervención mía, después cerrás tú ahí, pero nosotros en la escuela que trabajamos con la familia, con la señora, y nosotros tenemos todos los días replanteando el proyecto, ¿no? Y bueno, y es que te obligan los niños, recibimos niños de 1 año para arriba y que te obligan a cambiar, obligan a reciclar al plantel docente, replantear la sociedad, porque la sociedad pegó
un cambio también, y lo que decías tú, los niños y su medio ambiente, su familia, y todo eso tuvo un shock, y tenés que acompañar el cimbronazo, a ver cómo se reacomoda eso, ¿no? La sociedad. Muy Sí, fuerte. muy fuerte. Bueno, Nos muchas vamos a gracias, Héctor. descansar, nos vamos a Sí, muchas descansar. gracias. Ha sido un placer estar contigo, Gracias. muy disfrutable. Y nos veremos en la próxima. Ya te Sí, digo que mi seguro. compromiso trato de cumplirlos en la manera que pueda. Te mando un Se nota. saludo grande y un agradecimiento enorme. Que pases muy bien, Gracias, que Héctor. descanses. Hasta luego. Gracias, gracias.